Hola a todos y todas las estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para sexto básico. Me presento, soy la profesora Camila y antes de comenzar con la clase quisiera dar algunas recomendaciones para que sea una clase fructífera. En primer lugar, solicitarte que si puedes, te ubiques en algún lugar donde te encuentres cómodo para que tu atención esté 100% puesta en la clase y no hayan distracciones externas que te lo impidan. Asimismo, solicitarte que de este lugar en el que te vas a ubicar sea un lugar con una luz adecuada para que tú puedas ver bien la pantalla del computador o del celular y asimismo puedas ver tus apuntes. Sobre esto último, es importante que hagamos la clase con algún cuaderno o libreta donde vayamos registrando los contenidos que vamos aprendiendo. De esta manera podemos volver a revisar, podemos volver a releer o recordar cosas que quizás olvidamos rápidamente o que necesitamos reforzar, ¿cierto? Dicho esto, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy y quiero comenzar diciendo que estamos en la unidad número 4 que corresponde a la sesión número 6. Para los que se vienen recién incorporando a estas clases, les cuento que la unidad número 4 tiene relación con los textos no literarios. Es por esta razón que la clase del día de hoy será en base a analizar y leer textos instructivos e informativos, ¿sí? Por eso el objetivo es leer y analizar textos instructivos e informativos para identificar sus principales características. Entonces, vamos a nuestro esquema del árbol. Para los que ya llevan varias clases con nosotros, ya saben qué significa este esquema, pero para los que se vienen recién incorporando les cuento. En este esquema nosotros podemos ordenar las clasificaciones de texto que hemos ido estudiando. En las unidades número 1, 2 y 3 revisamos los textos literarios. En la unidad 1 trabajamos con los textos narrativos, en la unidad 2 con los dramáticos y en la unidad 3 con los líricos. Lo mismo sucede ahora en la unidad número 4 con los no literarios, donde hemos trabajado estos dos tipos de texto principalmente. Ahora, si tú quieres revisar alguno de estos contenidos que ya han sido explicados, te invito a que entres al canal de Aprendo Libre y busques las sesiones que desees reforzar o revisar, ¿ya? Asimismo, te voy a invitar a que te suscribas al canal para que puedas estar en alerta cada vez que se suba una nueva clase y quizás te interese. Dicho esto, entonces comenzamos primero recordando qué son los textos instructivos e informativos. Estos tipos de textos ya lo hemos estudiado, por lo tanto hoy esta clase significa que lo vamos a poner en práctica, ¿ya? Los textos instructivos, como ya saben, tienen la misión de enseñar al lector a realizar una determinada tarea y los textos informativos informar sobre un determinado tema de interés para la audiencia. Entonces, tenemos que los textos instructivos son aquellos que nos enseñan a realizar alguna actividad, es decir, que nos dirigen nuestras acciones, que nos dicen cómo realizar algo. Y los textos informativos son aquellos que nos exponen de manera profunda y detallada un determinado tema. Pero este tema no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un tema de interés para el público, para los lectores, ¿cierto? Entonces, revisemos ejemplos de cada uno de estos textos. En primer lugar, tenemos acá una receta de helado casero de chocolate. ¿Qué tipo de texto tenemos aquí? Exactamente, este es un tipo de texto instructivo. ¿Por qué es un tipo de texto instructivo? Porque nos está enseñando cómo realizar helado casero de chocolate. En primer lugar nos da los ingredientes que necesitamos, nos dice que necesitamos leche condensada, crema de leche, galletas y chocolate, ¿sí? Luego nos va a explicar en la preparación cómo hacer este helado y si se dan cuenta explica paso a paso cómo debería ser. Primero nos dice que la receta dura 8 horas, o sea, se demora 8 horas en estar listo este helado. Primero, debes comenzar batiendo la crema en un recipiente hasta que tome textura firme. En un bol vertemos leche condensada y añadimos la leche de chocolate en polvo
y revolvemos todo de forma envolvente. Si te das cuenta, en estos dos primeros pasos te está indicando ya lo que tú tienes que hacer. Te dice primero que debes echar la leche en un bol, ¿cierto? En un recipiente y batir. Esa es la primera instrucción. Después tienes que en otro bol, aparte, echar la leche condensada y el chocolate y también tienes que revolver. Y te está enseñando cómo hacer una acción. Y lo importante de esto, que te lo está diciendo paso a paso para que tú no caigas en errores, ¿cierto? Y no te equivoques. Por lo tanto, los textos instructivos tienen que ser aclaratorios y fáciles, ¿sí? Después tenemos un segundo tipo de texto que se titula Elikura Chihuailaf, el reconocimiento de una voz ancestral. Este es el fragmento de una noticia extraído del diario Universidad de Chile y nos está contando que nuestro escritor chileno y mapuche, Elikura Chihuailaf, fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura, una muy excelente noticia. ¿Y qué está haciendo acá? Nos están informando sobre cómo fue que sucedió esto. Leamos. El escritor Elikura Chihuailaf fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2020. De esta manera, el poeta, quien se encuentra viviendo su confinamiento en Asturias, se transformó en el primer escritor mapuche en obtener el galardón. Este martes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió, por medio de una inédita reunión virtual, reconocer al poeta Elikura Chihuailaf con el Premio de Literatura 2020. ¿Ya? Esto ocurre en la primera semana de septiembre. Ahora, la determinación que fue zanjada por mayoría simple se dio en medio de un intenso debate de si el galardón debía caer en manos de una escritora. Pero, no obstante, pese a las campañas surgidas de la mano de las organizaciones colectivas como autoras chilenas, el premio terminó por homenajear a uno de los escritores cuya obra ha permitido difundir el universo de la cultura mapuche. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este texto no nos están indicando cómo realizar una acción, sino que más bien nos están contando, informando con detalle y con datos qué pasó. ¿Y qué pasó? Nuestro escritor chileno y mapuche Elikura Chihuailaf fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. Nos explican cómo fue, quiénes lo decidieron y cuándo lo decidieron. Por lo tanto, aquí tenemos un texto informativo. En este caso, tenemos otro texto que se titula Ludo. Voy a leer para que veamos qué tipo de texto es. Se juega con un dado de 6 caras y el objetivo es trasladar las 4 fichas desde la cárcel o partida a la casa o meta. Tanto los turnos de los jugadores como el movimiento de las fichas es en el sentido del reloj. Es obligatorio jugar lo indicado por el dado. A cada jugador en su turno le corresponde lanzar el dado y mover sus fichas si le corresponde. El 6 del dado sirve como salida. Se utiliza para sacar fichas de la cárcel y se obtiene un turno extra. Lanza de nuevo el dado, las fichas se mueven según el puntaje del dado. Si un jugador obtiene 3 veces seguidas 6, se le castiga y pierde su turno. Un jugador puede capturar, expulsar y poner en la cárcel las fichas de un contrincante si en su turno ocupa la casilla de este último. ¿Qué sucede acá? Nos están entonces entregando instrucciones sobre cómo jugar Ludo. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es el que estamos leyendo en este momento? Exactamente, es un texto instructivo, ¿cierto? A pesar de que no está escrito por puntos, como generalmente conocemos los textos instructivos, también nos está indicando cómo hacer algo, que en este caso es cómo jugar Ludo, ¿cierto? Cuáles son las instrucciones que debemos seguir para poder realizar este juego. Por lo tanto, es un texto instructivo. Vamos ahora con este siguiente ejemplo que se titula Araucaria Pehuen. Araucaria araucana. Dice, este árbol nativo es conocido por los nombres comunes de araucaria, pehuen, piñonero, pino araucaria, monkey puzzle tree. Su nombre científico es Araucaria araucana y pertenece a la familia Araucariaceae o de las Araucariaceas. Descripción general. La araucaria o pehuen es un árbol siempre verde,
capaz de crecer hasta 50 metros de altura, posee un tronco cilíndrico y muy recto, de hasta más de 2 metros de diámetro. Presenta una copa de aspecto piramidal, similar a un paraguas, con un patrón de ramificación relativamente regular, con 3 a 7 ramas por verticilo, de disposición perpendicular al tronco o bien ligeramente arqueadas hacia arriba. Las ramas alcanzan el suelo cuando los árboles son jóvenes y hacia la adultez las ramas inferiores se van desprendiendo, lo que determina que la copa se inicia a gran altura del fuste. Exhiben una copa abierta con ramas angostas en la que la nieve no puede acumularse. El texto que les acabo de leer, ¿qué tipo de texto sería? ¿Instructivo o informativo? Exacto, es un texto informativo porque nos está entregando información de la araucaria y dentro de esta información nos cuenta las características de este tipo de árbol, ¿cierto? En primer lugar nos informa sobre todos los tipos de nombre que recibe este árbol y luego cuáles son sus características, ¿sí? Este también es un texto informativo, si se dan cuenta el lenguaje es claro y es objetivo, no se integran opiniones de otras personas y no se integra también ficción. Entonces, dicho esto, podemos volver a nuestra comparativa de textos instructivos e informativos para establecer que los textos instructivos, entonces, como vimos en los ejemplos, tienen la misión de guiarnos, de enseñarnos, y los textos informativos, por el contrario, de solamente informarnos. Entonces, dicho esto, espero que la clase les haya gustado, haya sido aclaratoria. Recuerden que pueden visitar los videos cuantas veces quieren y por lo tanto es importante que se suscriban también al canal. Y eso, nos estaremos viendo en la próxima sesión. Que tengan toda una linda semana.